Jonás, el profeta Jonás, capítulo número 1, por favor. Jonás, capítulo número 1. Vamos a comenzar en este domingo y por los próximos domingos nuestra serie expositiva del libro de Jonás, un libro muy diferente a todos los demás libros, ya que es un libro que está dentro de los profetas mayores y menores, pero su lenguaje y su composición son diferentes. Jonás capítulo número 1, por favor. Debido a que el día de hoy, hermanos, no voy a predicar todo, voy a predicar un esbozo general de todo el libro, el tema central del libro. Para los que estuvimos en el curso de predicación expositiva, vamos a predicar la línea melódica del libro, pero los siguientes mensajes los vamos a ver capítulos separados, capítulo por capítulo vamos a estudiar este libro. Hoy solo vamos a estudiar la línea melódica, el libro en general, de qué trata el libro en general. Así que les voy a pedir por favor, hermanos, que estemos atentos y que no estemos ausentándonos de los domingos, de venir a la iglesia, escuchar la palabra del Señor. Creo que usted y yo vamos a aprender mucho acerca de este maravilloso libro. Jonás capítulo número 1, por favor, hermanos, vamos a leer en fracciones, debido a que no podemos leer por el tiempo todo el libro, vamos a leer fracciones del libro, las fracciones o las partes más memorables del libro, para así poder tener una lectura base sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Jonás capítulo 1, por favor, versículo número 1. Vamos a leer versículo número 1 hasta el versículo número 6 y luego nos vamos a brincar al capítulo 3 y luego iremos navegando otra vez al capítulo 4. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron en el mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vamos a brincarnos, por favor, al capítulo número 3, versículo número 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora capítulo 4, por favor. Capítulo 3, disculpe, versículo número 9 hasta el 4. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo número 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas,
que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Señor, te pedimos que bendigas la exposición de tu palabra y que bendigas a lo largo de estas semanas el estudio de este libro. Padre, ayúdanos a comprender lo que tú quieres enseñarnos a través de este libro maravilloso. Y gracias te damos, Señor, por lo bueno que tú eres. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay caminos que parecen rectos al hombre, pero que lo conducen lejos del corazón de Dios. Hay oraciones bien dichas, doctrinas bien ordenadas, obediencias parciales y aún así corazones que no aman lo que Dios ama. Y Jonás es el ejemplo perfecto de un hombre que no amaba lo que Dios ama. Y eso es la salvación de las almas perdidas. Aunque el libro de Jonás contiene el nombre del personaje y pareciera que el libro de Jonás, su personaje principal es Jonás mismo, déjeme decirle que el protagonista de esta historia no es Jonás. El protagonista de esta historia no es Nínive. El protagonista de esta historia es Dios. La historia del libro, hermanos, comienza hablándonos de Dios trayendo palabra al profeta Jonás. Pero lo que Dios habla a Jonás, o a lo que Dios se dirige a Jonás, no es, hermanos, a que pregone un mensaje de arrepentimiento a su propio pueblo de Israel. Normalmente en todos los libros proféticos vamos a ver que el profeta habla en nombre de Dios un mensaje dirigido para el pueblo de Dios. Mensaje que los guía al arrepentimiento, mensaje donde les llama a que se arrepientan, a que busquen al Señor, a que dejen sus malos caminos, a que se aparten de la idolatría de las otras naciones que adoptaron. Pero el libro de Jonás es único en su especie, porque el libro de Jonás se dirige el mensaje de Dios a través de su profeta, no al pueblo de Israel, a un pueblo gentil. Pero no va a darle un mensaje al pueblo gentil de destrucción y de que Dios los va a castigar, como en muchos otros textos como Isaías, Jeremías, o el libro de Nahum mismo. No se dirige hacia los enemigos, el pueblo pagano, para decirles Dios te va a castigar, te va a destruir, la ira de Dios vendrá sobre ustedes. Lo interesante es que Dios va a mandar a su profeta a un pueblo gentil, por dicho cierto, un pueblo enemigo de Dios, para llevarlo al arrepentimiento y darle el perdón de pecados. Es el único libro profético donde el profeta de Dios da un mensaje de arrepentimiento y de esperanza a un pueblo pagano, un pueblo gentil. Y esto, hermanos, es lo que chocaba en la cabeza de Jonás. El personaje principal no es Jonás, aunque el libro lleve su nombre. El personaje central es Dios. Dios quiere algo de Jonás. Dios quiere algo para una nación inmerecida como Nínive. Y el libro nos deja ver, hermanos, las preciosas y hermosas huellas y las hermosas y las preciosas marcas del carácter de Dios. Alguien dijo alguna vez, malamente por cierto, pero alguien dijo alguna vez que el Antiguo Testamento era la representación de la ira de Dios. No, mis hermanos, el Antiguo Testamento nos muestra la gracia de Dios. Y el libro de Jonás es el libro donde nos muestra la gracia soberana de Dios. Así que el título, hermanos, de este mensaje, el título de este sermón, va a llevar el nombre de la serie que vamos a estar viendo en este domingo, los próximos domingos, y es un resumen de la línea melódica o del tema principal del libro de Jonás. Y el título de este mensaje es Jonás y la misericordia soberana de Dios. Jonás y la misericordia soberana
de Dios. Si hay algo que podemos resaltar de Dios, es que Él es soberano. Y cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que Dios puede hacer o hace lo que Él quiere hacer, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Pero hay un texto que lamentablemente es muy chocante para muchos de nuestro medio evangélico, es muy chocante incluso para cierto grupo de hermanos en Cristo, es muy chocante para personajes como Jonás, y que cuando vemos esta clase de versículos y no los entendemos bien, podemos llegar a tener una mala impresión de Dios. Quiero que vayamos a Romanos 9, por favor, y quiero que vean lo que Pablo dice a la iglesia de Roma respecto a este carácter soberano de Dios. Y ahorita vamos a hablar más del contexto histórico de Jonás, porque es muy importante entender todo esto previo a nuestro inicio de la serie, para que podamos ver ese carácter precioso de Dios a lo largo de este libro. Romanos 9, mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo número 9, para entender un poco el contexto. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido ni habían hecho un bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Escucha, hermanos, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación no es algo que el ser humano puede escoger por su propia voluntad. Mis hermanos, escúcheme, la salvación no es algo que tú y yo escogimos porque la quisimos. La salvación no es algo que obtuvimos porque la buscamos. La salvación la tenemos porque Dios así lo quiso. Porque Dios del que quiere tiene misericordia. Porque no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero Jonás quería que Dios hiciera algo con Nínive. Jonás no quería que Nínive fuera salva. Jonás no quería que Nínive fuera perdonada. No, Jonás quería que Nínive fuera destruida. Y esto es inconcebible en el carácter de un siervo de Dios. Y pudiéramos pensar: oye, pero Jonás era un siervo de Dios. Jonás es un profeta de Dios. Jonás debería de tener el corazón de Dios. Hermanos, lamentablemente decimos conocer a Dios con nuestros labios, pero nuestra manera de vida es como si lo desconociéramos. Jonás es el ejemplo perfecto de un conocimiento superficial, superlativo de Dios, a un carácter imitacional de Dios. Vamos a hablar un poquito del autor para adentrarnos a esto que voy a mencionar y que es lo que vamos a aprender a lo largo de este libro. El autor no se conoce al 100%, aunque en la narración vemos que se relata en tercera persona. Vemos al narrador relatando la historia de Jonás. Nunca vemos a Jonás hablando en primera persona, como diciendo: yo fui, caminé, estuve, caminamos, me orillé, oré, busqué. No, vemos siempre la narración, como todas las narraciones del Antiguo Testamento, en tercera persona.
Así que el autor, hermanos, no tiene, a menos en nuestra lectura inmediata, no sabemos quién es el autor, aunque muchos atribuyen que el autor tiene que ser el mismo Jonás por los relatos, por los sucesos, por cómo se narran las historias, cómo se narra cada detalle en lo que sucedió, y que el único que pudo haber expresado esto era el mismo Jonás. Ahora, ¿quién era Jonás? Según leemos, hermanos, Jonás era hijo de un hombre llamado Amitai, y no nos dice nada acerca de su padre en la Biblia, pero sí encontramos a Jonás. Y escúchenme, hermanos, antes de ir, tenemos que ver que hay un problema con el libro de Jonás, y hay muchas objeciones alrededor del libro de Jonás. Algunos dicen que el libro de Jonás es un libro alegórico. ¿Qué es un libro alegórico? ¿Alguna vez usted ha leído El progreso del peregrino? El libro, esa es una alegoría. Una alegoría es una historia ficticia con diferentes nombres, personajes, ciudades, pero que todos tienen una representación espiritual. Cristiano y fiel no existían. Era la representación del cristiano. La ciudad celestial hablaba del cielo. Apolión hablaba de Satanás. Es decir, esa es una alegoría, una historia ficticia donde cada personaje tiene una representación, un símbolo. Algunos dicen que Jonás es un símbolo, es una alegoría, porque hay muchas cosas que ellos no logran comprender, como cómo es posible que un hombre pueda vivir en el vientre de un gran pez. Algunos dicen esto es imposible. O que se menciona en el libro que el rey de Nínive, cuando Nínive era solamente una ciudad de todo el imperio de Asiria, y que el rey era el rey de Asiria en general, no el rey de Nínive. O detalles geográficos que no han sido confirmados, o lugares que a lo mejor no han tenido un registro claro. Es por eso que algunos opositores del libro de Jonás dicen que es una alegoría, una representación de la vida espiritual. Otros dicen que es una parábola. Una parábola, a diferencia de una alegoría, también es una historia ficticia, nombres ficticios, pero que no tienen muchos significados espirituales, solamente hay uno. Pero mis hermanos, Jonás no es ni una alegoría ni una parábola. Jonás es un libro histórico al 100%. Porque Jonás no es un seudónimo. Jonás no es el nombre que se le dio a un personaje ficticio. Jonás era el nombre del profeta histórico. Y esto lo encontramos, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo número 14, versículo 25, hermanos. Acompáñenme, por favor, allí en su Biblia. Vemos que el narrador de Segunda de Reyes nos describe a Jonás, y nos describe en qué periodo Jonás profetizó. Segunda de Reyes 14, 25. ¿Estamos aquí, hermanos? Lo primero que vamos a ver es un esbozo histórico general, hermanos, y vamos a ver algunas aplicaciones. Y téngame paciencia, porque si no entendemos este contexto histórico, cuando avancemos vamos a perdernos, y ya no me voy a regresar a esto. ¿Sí? Esto es lo más tardado cuando uno empieza una serie, entender todo lo que hay alrededor de los libros. Entonces, téngame un poco de paciencia, por favor. Ponga atención, haga anotaciones, subraye. Segunda de Reyes 14, por favor. Versículo 23, acompáñeme. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la tierra de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, el cual había hablado a su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Hasta ahí. Ahí estamos viendo al mismo personaje del libro de Jonás, el hijo de Amitai. No estamos hablando de una alegoría, ni estamos hablando de una parábola. Jonás es un personaje histórico, es un personaje real, es un profeta real. Y Jonás estuvo profetizando en el tiempo de Jeroboam II. Jeroboam I, el hijo de Nabat, fue aquel que llevó a Israel a la apostasía. Usted recordará, hermanos, si ha leído su Biblia, y espero que lo esté haciendo, vas a ver que cuando Roboam, el hijo de Salomón, llegó al reinado, dividió el reino de Israel en dos partes: el reino del norte, 10 tribus; el reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Y entonces por eso vemos en la narración que el rey del norte
y el rey del sur. En este caso, cuando Jeroboam II llegó al reinado del norte, Amasías estaba reinando en Judá o en el reino del sur. Mientras que Jeroboam II, que es el siguiente, no es Jeroboam el hijo de Nabat, él ya había muerto, es Jeroboam II el que toma este cargo. Y el profeta Jonás le profetiza acerca de la restauración de los límites de Israel desde Hamat hasta el mar de Arabá. Y vemos que Jonás vivía en un lugar llamado Gad-Hefer, que algunos dicen que es la tierra de Zabulón, cerca de la región de Israel o de Jerusalén. Entonces hay un lugar geográfico donde nace Jonás, tiene un padre llamado Amitai y el personaje profetizó. No solo en el libro de Jonás vemos su vida, vemos un poco de su profecía al rey de Jeroboam II. Entonces no es una alegoría el libro de Jonás, no es una parábola, es una historia verdadera. En segundo lugar, el libro de Jonás es diferente a los libros proféticos porque es el único libro que nos habla acerca de la vida de Jonás. No, es un texto narrativo, no es profético. Su género literario es 100% narrativo histórico. Nos describe la vida de Jonás, un poco de parte de su vida y su ministerio. Hemos visto o hemos estado asimilados a la vida de profetas cuando leemos, por ejemplo, Reyes y Crónicas, la vida de Elías, la vida de Eliseo y otros profetas, se nos da destellos, pero Jonás es el único libro que está dentro de los profetas mayores y menores que se nos narra su vida, su ministerio o algo acerca de su vida. En Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, aún Daniel vemos también parte de su vida, pero en esos otros libros de los otros profetas vemos que ellos hablan sus profecías 100%, que es lo que ellos declararon. Zacarías, Oseas, vemos lo que ellos profetizaron. Jonás se nos narra 100% lo que él hizo y qué fue lo que Dios le mandó a hacer. No es un libro de profecías, que él declara profecías, es un libro donde Dios lo envía a dar una profecía. Es un libro único en su especie. Otro dato interesante, el libro de Jonás, además de ver su autor y de ver que su narrador es, quizá puede ser el mismo Jonás en tercera persona, su escritura, vemos que hay un lugar importante, Nínive. Nínive es el eje de lo que Dios va a hacer. Dice capítulo 1, por favor, de Jonás, acompáñenme, versículo 1 y 2. Quiero que note también la autoría del ministerio de Jonás porque empieza igual que con todos los demás profetas. Vino palabra de Jehová a Jonás. Eso es muy distintivo en los profetas. Vino palabra de Jehová a Ezequiel diciendo, hijo de hombre, ve y predica. O vino a mí palabra de Jehová diciendo, ve al pueblo de Israel y diles, ay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo malo malo. Es decir que los profetas siempre vamos a ver esta frase, vino palabra de Jehová. Y comienza el texto igual, vino palabra de Dios a Jonás. Versículo 2, ¿qué fue lo que Dios le mandó a Jonás o le reveló a Jonás? Levántate, y estamos viendo un imperativo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, predica, proclama, profetiza, sería el mismo verbo, contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El mandato de Dios es decirle a Jonás que vaya y que proclame un mensaje de parte de Dios a ellos, y este lugar es Nínive. Ahora, lo más llamativo de esta narración, hermanos, es que este es el lugar que Dios quiere que Jonás se dirija. Esta es la misión de Jonás. Y esto es lo que hace muy diferente al libro de Jonás, porque no va a Israel, a su propio pueblo, va a una nación, a una ciudad pagana, una nación gentil y sobre todo a uno de los enemigos de Dios, Nínive. Nínive era una de las ciudades más antiguas del mundo. Posiblemente fue fundada por Nimrod, eso lo vemos en Génesis capítulo 10, versículo 11 al 12, que fue el bisnieto de Noé. Y que esta ciudad había permanecido hasta el año 612 antes de Cristo, y Nínive estaba situada a las orillas del mar Tigris y era la capital del imperio asirio. Hermanos, los asirios fueron uno de los enemigos acérrimos de la nación de Israel. Fueron enemigos fieros de Israel, incluso llevaron a cautiverio a ciertas personas los asirios. Y era una ciudad muy grande. Vea ahí en el capítulo número 3 de Jonás, capítulo 3 del libro de Jonás,
versículo número 3, el mismo narrador nos dice un poquito de cómo era Nínive. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. También Jonás, o el autor de Jonás, o el narrador, nos describe cuánta población había ahí aproximadamente. Capítulo 4, versículo 11 del libro de Jonás. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Entonces la ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. Nínive era una ciudad portentosa y muy grande en dimensiones, con más de 120,000 habitantes. Para la población geográfica de esos tiempos, era una ciudad demasiadamente grande. Recorrerla, pregonar un mensaje, era enorme trabajo, tarea. Pero los ninivitas se distinguían por ser un pueblo cruel. Eran una familia de guerreros que habían sido enemigos de Israel por mucho tiempo, y ellos, como asirios, enfatizaban la guerra, ejecuciones, empalamiento, desollamiento de sus prisioneros y las decapitaciones. Eran una nación fiera. Claro que asirios mataron israelitas. Claro que hubo muerte. Eran politeístas, eran idólatras. Así que ellos no tenían el conocimiento de Jehová de los ejércitos como su Dios. Nínive también era conocida por su gran riqueza, por su poder, por su gran prestigio. Pero ellos eran famosos por ser crueles y por ser idólatras. Incluso en su capital, Nínive, contaba con muchos templos, entre ellos dedicado a un dios llamado Ishtar, que era la diosa asiria, que según algunos estudiosos fue lo que le dio el nombre de Nínive. Entonces, hermanos, este es el lugar geográfico al que Dios comisiona a Jonás para enviar. Entonces, entendiendo este pequeño esbozo histórico de este libro, vemos que Dios manda a Jonás a predicar a Nínive. Y es interesante, hermanos, cuando hablamos de Jonás, ¿qué es lo primero que nosotros enfatizamos o se nos viene a la mente cuando pensamos en el libro de Jonás? El gran pez. Pinocho, se acordaron muchos, ¿verdad? De hecho, el cuento de Pinocho tuvo base en eso. ¿Ya ves que a Gepetto y a Pinocho se los traga una ballena? Parecido a esto, ¿no? Entonces muchos por eso piensan que esto parece como un cuento, una alegoría, una fábula, un cuento. No, hermanos, esto es una historia real. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Pero en este esbozo, hermanos, en esta situación, Dios le dice a Jonás, por cierto, perdón, cuando hablamos de Jonás no solo pensamos en el gran pez. ¿Qué es lo primero, lo segundo que se nos viene a la mente cuando hablamos de Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. De hecho, Rigo propuso cantar ese himno hoy. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso en el mar profundo la gente lo arrojó. Y vino un pez muy grande y ¡pum!, que se lo comió, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Aunque es muy remarcada la rebelión de Jonás, el narrador no pone a Jonás como el autor principal o el personaje central de esta historia, sino que el personaje central es Dios, porque es Dios el que comisiona a Jonás a una misión que ningún otro profeta había hecho. Proclámale a Nínive, a los enemigos de ustedes, que se arrepientan para que yo los perdone. Y esto para Jonás no fue un mensaje misionero de impulso a hacer la obra misionera. No, para Jonás era: Señor, ¿cómo es posible que tú me llames a mí para ir a predicar esperanza para esa bola de gentiles que nos han matado, que nos han llevado en cautiverio, que nos han atacado violentamente, y tú todavía quieres perdonarlos?
Es que Jonás no nos describe la desobediencia de Jonás. Ese no es su tema principal. Jonás nos muestra que Dios es clemente, misericordioso y piadoso, y que Él hace misericordia con quien Él quiere hacer misericordia. ¿Dónde vemos eso, hermanos? Capítulo 4, por favor. Aquí nos enseña la razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive y se fue a Tarsis. Capítulo 4. Jonás va a predicar a Nínive después de ser vomitado por este gran pez, y obedece, como muchos obedecen, a regañadientes, y proclama el mensaje porque tiene que proclamarlo, pero él no estaba esperando buenos resultados. Yo me pongo a pensar, yo creo que todos nosotros como pastores, yo por ejemplo, me levanto con la ilusión, con el deseo, con el anhelo de que cada mensaje llegue al corazón de cada uno y nos persuada y nos lleve a Cristo, nos lleve a la gloria de Dios, nos lleve a crecer. Pero yo nunca he conocido un hombre que se levante diciendo, pues voy a predicar, pero ojalá y no se convierta en nadie. No, hermanos, incluso hasta nos agüitamos porque, ay, prediqué y nadie se convirtió. Pero Jonás quizá predicaba diciendo, ojalá y nadie se convierta. Alguno dirá, pastor, pero estás diciendo cosas que no dice el texto. Quiero que leas capítulo 4, versículo 1. Perdón, capítulo 3, 10. Aquí vemos a los ninivitas echándose silicio, ceniza, proclamando ayuno nacional por el mensaje que acaban de escuchar. Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Usted es Dios. Dios ve el arrepentimiento de los ninivitas y dice, Dios, yo no voy a destruir Nínive. Capítulo 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Me encanta el 2, hermanos, porque wow, tiene un poco de ironía este libro y tiene un poco de sarcasmo y tiene un poco también como de risa. Fíjese bien el 2. Y oró a Jehová y dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás no estaba celebrando como muchos de nosotros podríamos celebrar. Gloria a Dios, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No, Jonás estaba diciendo, Señor, ¿ves por qué yo no quería ir a Nínive? ¿Ves por qué yo me quería ir a Tarsis? Porque yo ya sé que tú eres un Dios perdonador. Pero eso no debería de ser una buena noticia para Jonás. ¿Sabe por qué a veces por qué Jonás actúa así? Porque se nos olvida muchas veces lo que Dios ha hecho por nosotros, que a veces llegamos a sentir que nosotros somos los únicos exclusivos de quien Dios puede tener misericordia. Hermanos, Dios puede tener misericordia de todo aquel del quien Él quiera tener misericordia. Y gloria a Dios por eso. Jonás me presenta el amor de Dios a los gentiles. Jonás me deja ver el amor de Dios por todos aquellos que no son pueblo de Dios. Entonces el libro de Jonás me deja ver que la promesa hecha a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra se cumplen, porque gracias a eso todos los gentiles, los que éramos enemigos de Dios, ahora fuimos reconciliados con Dios por medio del profeta de profetas, Cristo Jesús. Eso es lo que Jonás nos enseña. Jonás nos muestra la maravillosa, la exuberante, la majestuosa misericordia soberana de Dios. Me habla de la misericordia de Dios desde una posición que contrasta y que muestra nuestra pecaminosidad, nuestra dureza de corazón. Porque Jonás lo que él tenía era una justicia personal. Y Jonás, a veces se me figura mucho cuando leí este libro varias veces, Jonás se me figura mucho a los fariseos.
Señor, ¿cómo te puedes sentar a comer con los pecadores y con las rameras y con los cobradores de impuestos, con todo ese tipo de gente de la calaña, que era lo que los fariseos consideraban? Y criticaban a Jesús por convivir y sentarse a la mesa a comer con ellos. Y Jonás era como un fariseo más, un exclusivista, un hombre que piensa que la salvación solamente les pertenece a ellos. Pero no, hermanos, la salvación es del Señor. Y Él puede salvar a cualquier pecador que se arrepiente por su misericordia y su gracia. Mi iglesia, no se nos olvide de dónde fuimos rescatados también nosotros. Esa es la razón por la cual muchas veces no tenemos la compasión de Cristo para salvar, para buscar las almas perdidas. Esa es la razón por la cual muchas veces no nos interesa el evangelismo ni la proclamación del evangelio, porque estamos muy cómodos con lo que Dios ya nos dio. A mí Dios me ha perdonado, no me interesan los demás. A mí Dios me ha salvado, a mí qué me interesan los otros. A mí Dios me ha dado su gracia, Dios me ha perdonado, gracias a Dios soy cristiano, pero ellos merecen, ojalá y Dios los castigue a estos malos por sus malas cosas. Hermanos, nunca se te olvide de dónde nos sacó el Señor. No se te olvide de dónde veníamos, no se te olvide quiénes éramos en el pasado, no se te olvide que tú y yo también éramos un ninivita más, que estábamos bajo pecado, bajo maldad, bajo gran calamidad, y que Dios en su misericordia puso sus ojos en nosotros para alcanzarnos y nos perdonó y nos restauró y nos limpió y nos dio un nuevo nombre. Y hoy estamos disfrutando aquí, alabando al Señor y esperando el reino de Dios cuando venga por su reino, por su pueblo la segunda vez. Tú y yo estamos aquí ahora disfrutando eso, pero allá afuera hay otros que necesitan ese mensaje de arrepentimiento. Pero cuando la ingratitud viene a nuestra vida y se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, no nos interesan las almas perdidas. Nos interesa nada más nuestra propia comodidad. No, yo estoy bien. Jonás se rebeló contra Dios porque él no quería que Nínive fuera perdonada. Jonás no quiso ir a Nínive porque él no quería que Dios salvara a Nínive. Jonás no quería ir a Nínive porque la misericordia de Dios la tenía en un concepto exclusivista. Porque conocer la misericordia de Dios y vivir la misericordia de Dios son dos cosas muy diferentes. Algo que me llamó la atención de este texto, ahí regresemos al capítulo 4, por favor, versículo número 4:2. Quiero que subrayemos ese verbo que les voy a indicar ahorita. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Subraya esto, por favor, porque sabía yo, ese verbo, sabía yo, porque sabía yo. Hermanos, escúcheme, mire acá. Jonás no era un ignorante de Dios. Jonás no era un profeta que desconociera quién era Dios. Jonás no era alguien que apenas se había convertido a Dios o se había acercado a Dios y lo empezaba a conocer. Hermanos, Jonás sabía los atributos de Dios. Yo sé, Señor, que tú eres clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Dice Jonás: yo sabía. Hermanos amados, el problema de nosotros como iglesia es que tenemos un conocimiento de Dios, pero superficial. Pero no se trata de tener un conocimiento superficial de Dios, porque Jonás sabía de la misericordia de Dios, pero Jonás no tenía esa misericordia de Dios para con los ninivitas. Jonás tenía una especie de justicia superficial personal. Jonás era quien determinaba quién sí merecía el perdón y quién no. Y quizá Jonás dijo: no, Dios, no, los ninivitas no merecen perdón. No, Señor, los ninivitas no deben de ser salvos. No, Señor, es que tú no sabes lo que los ninivitas son.
Y yo te pregunto, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para determinar quién merece algo de Dios o no? ¿Recuerdas que ni tú ni yo merecíamos nada de Dios? Es que Jonás se le olvidó que desde el principio Dios había escogido a un anciano de 80 años para formarlo y hacerlo como parte de su pueblo. Es que a Jonás se le olvidó que Dios le dijo: yo te escogí a ti, Israel, no porque seas el más grande de todos los pueblos, sino porque eres el pueblo más insignificante de todos. No, es que a Jonás se le olvidó que cuando ellos estaban siendo oprimidos por Faraón, Dios puso sus ojos en ellos y los libertó por gracias a su mano poderosa y su mano soberana, a su grande misericordia, y Dios se acordó del pacto que había hecho con ellos. Es que a Jonás se le olvidó que cuando estaban en el desierto, camino de 40 días, Dios les proveyó agua, alimento, les puso una nube que los guiara. Es que a Jonás se le olvidó que Dios les entregó en sus manos a los enemigos para introducirlos a la tierra prometida y darles una tierra que ellos no merecían. Es que a Jonás se le olvidó que así como Dios tuvo misericordia de él, también la puede tener con otros. Por eso somos tan duros para ir y proclamar un mensaje de esperanza al mundo, porque como ya se nos olvidó cómo estábamos tú y yo cuando Cristo no venía a nuestra vida, y ahora estamos muy cómodos. Que se pierdan los demás, yo ya alcancé. Y por eso como iglesia, hermanos, estamos muy cómodos en nuestra televisión, en nuestra casa, en nuestro cuarto, en nuestras cosas, cobijados sin querer salir al frío, a hablarles a otros de Cristo, porque como ya se nos olvidó que tú y yo un día estábamos como ellos, creemos que la gracia no la merecíamos. Entonces eso no es gracia, hermanos. Tú y yo no merecíamos nada de Dios. Tú y yo merecíamos el infierno de fuego. Tú y yo éramos un ninivita más. Esa es la parte de la historia del libro del Progreso del Peregrino que me encantó. Que cuando cristiano se convierte, él no se quiere quedar ahí, él quiere que su familia y todos los que estaban bajo la opresión de Apolión también conocieran de esa libertad. ¿Qué clase de corazón tiene el pueblo de Dios hoy? Sabemos que Dios es misericordioso. Sabemos que Dios es clemente y compasivo. Sabemos las maravillas de Dios, pero hasta ahí. Sabemos, pero no sentimos como Dios. Sabemos que Dios ama al pecador. Sabemos que Dios ama al mundo y por ello envió a su Hijo Jesús. Lo sabemos, pero ese corazón de amor no lo tenemos nosotros para poder decirles a otros: arrepiéntanse, que puede haber vida eterna también para ustedes. La salvación no es de nosotros, hermanos. La salvación no es nuestra. La salvación es de Dios. No es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tenga misericordia. Y por gracia, tú y yo tuvimos esa misericordia. Tú y yo no la buscamos. Tú y yo no queríamos. Tú y yo éramos rebeldes. Y Él nos volteó a ver. Él nos volteó a ver. Eso es lo que el libro de Jonás encierra. La soberana misericordia de Dios. Ahora, Dios buscaba un instrumento. Y ese instrumento era Jonás. Pero aún en esta historia, en este libro completo, vamos a ver que antes Dios de tener misericordia de Nínive, Dios iba a tener misericordia primero de Jonás. Y eso es lo que Jonás no alcanzó a ver. Quiero que vayas ahí al capítulo 1, hermanos. No lo vamos a ver a fondo todo el 1 porque lo vamos a ir viendo semana a semana. Pero quiero que vayas al capítulo 1, por favor. Versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Aquí hay algo interesante en esta narración y lo interesante, lo irónico, lo chusco es que Jonás pretende huir de la presencia de Dios. Jonás cree y él piensa que él puede escapar de la presencia de Dios. Lo interesante aquí, hermanos, es que Dios lo llama para una comisión. Dios le dice a Jonás, quiero que hagas una misión, quiero que cumplas con tu tarea, quiero que como mi profeta declares el mensaje que yo te he dado. Y Jonás lo que hace es todo lo contrario. Jonás compra un pasaje a Tarsis, a una ciudad extremadamente lejana. Ya veremos en el sermón siguiente esa distancia, pero Jonás toma una nave, un boleto y va para Tarsis. Y Jonás piensa que puede esconderse de la voluntad soberana de Dios. Mis hermanos, escúcheme algo y quiero que lo entienda de una vez por todas. Nada ni nadie pueden estropear el plan soberano que Dios tiene. ¿Sí escuchaste, hermanos? Nada ni nadie pueden estorbar o estropear la voluntad soberana que Dios tiene. Quizá Jonás pensaba, si me voy lejos, que Nínive se pierda. Si me voy lejos, ¿quién predicará a Nínive? Yo no lo voy a hacer. Pero vemos ahí, hermanos, que Dios no hizo nada en ese momento. Dios dejó que las cosas siguieran su curso. Ahora, interesante es que este libro se nos deja para que los que lo leerían a la postre se dieran cuenta de una sola cosa. Dios usa cualquier instrumento humano o Dios usa a cualquiera de nosotros como un tablero de ajedrez para cumplir su propósito eterno. Y quien haya visto este libro después se va a dar cuenta una cosa: cuando Dios determina hacer algo, no hay quien le estorbe y le detenga la mano y le diga no lo hagas. Hermano, Dios no es como nosotros, que decimos una cosa y hacemos otra. No, Él es fiel. Eso es lo que la palabra fidelidad significa. Él es veraz. Él cumple lo que promete. Y Dios quería perdonar a Nínive. Jonás no quería. Pero no se trata de lo que yo quiero. Siempre se trata de lo que Dios quiere. Hermanos amados, y esto lo vamos a ver a fondo el siguiente domingo, pero compra los pasajes que tú quieras a Tarsis. Vete al Tarsis que tú quieras. No hay un lugar geográfico en el planeta donde podamos escondernos de los ojos soberanos de Dios. Mira, Jonás se rebeló contra Dios, no quiso ir, pero Dios es especialista en devolvernos a su voluntad. No voy a ir a fondo porque, como les dije, este pasaje lo quiero ver más a fondo, pero él cree que ya huyó y está dormido en su camarote tranquilamente. Mientras estos marineros paganos, porque eran de una nación pagana, estos marineros paganos están ahí batallando porque dicen, esta tormenta que está aquí no es normal. Esta tempestad que está aquí no es algo común. Y entonces estos paganos empiezan a clamar cada quien a su Dios. Y bajan a ver a Jonás y le dicen, hey, dormilón, levántate, clama tú a tu Dios, a lo mejor tu Dios sí hace algo. Porque nuestro Dios no responde. Y Jonás le dice a los marineros, ¿saben qué? Yo sí sé quién es la causa de todo esto. La causa soy yo. La causa soy yo. Hermanos, cuando estamos en un lugar donde Dios no quiere que estemos, la causa somos nosotros. Qué importante es aprender a discernir la voluntad de Dios. Cuando yo estoy en un lugar donde Dios no quiere que yo esté, la causa soy yo. Pero apréndete algo, hermanos, y aprende esto. Aunque tú estés en un lugar donde Dios no quiere, Él es especialista en traerte a donde Él quiere. Él es especialista en traerte a donde Él quiere. Sea por nave o sea por un barco
con un caparazón llamado gran pez. Pero Él te va a llevar a donde Él quiere. Pero Dios tuvo misericordia de Jonás, porque cuando estos hombres lo echaron al agua, dice la Biblia que Jonás empezó a hundirse. Quiero que veas la oración de Jonás, capítulo 2. Dale vuelta a tu Biblia. Jonás, capítulo 2. En la narración pareciera que son los marineros los que lo avientan. Pero mira lo que Jonás ora, capítulo 2, versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. ¿Qué es lo que estaba experimentando Jonás ahí, hermanos? Hábleme. ¿Qué estaba experimentando Jonás ahí? Asfixia, se estaba muriendo, y en medio del mar, dice Jonás, estas aguas que me están envolviendo, son tu obra, Señor, fue tu mano la que estaba ahí. Versículo número 5, las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Vea que está describiendo lo que le pasó adentro del agua. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Escúcheme, es que la ballena no fue un castigo para Jonás, hermanos, o el gran pez. Vamos a quitarle ballena porque no dice ballena. El gran pez. El gran pez no fue el castigo para Jonás, el gran pez fue la salvación de Jonás. Jonás dice, yo ya estaba al punto de la sepultura, mas tú me sacaste de ahí. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti hasta tu santo templo. Versículo 9, al final, pagaré lo que te prometí. Las salvaciones de Jehová. Hermanos, Dios no mostró su misericordia primeramente a un pueblo enemigo de Dios. Dios primeramente mostró su misericordia a su propio siervo. No era suficiente manera, suficiente razón para que Jonás entendiera lo que era la misericordia de Dios y aplicarla a los ninivitas. A mí Dios me sacó del agua. Dios perdonó mi rebelión. Él me dio una orden y yo me fui, y me echaron al agua y estuve a punto de ahogarme, y Él envió un animal que obedece sus órdenes para que me resguardara en el vientre de ese animal, y me aventó a Tarsis. Dios me mandó otra vez, me dio una segunda oportunidad. Mira el capítulo 2, versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás: levántate y ve a Nínive. Mira, Jonás experimentó lo que tú y yo experimentamos todo el tiempo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hermanos, escúchame, si Dios hubiera querido, Dios hubiera asesinado a Jonás, levantar otro profeta que fuera y predicara a Nínive, y quizá lo hubiera hecho. ¿Qué te pones a pensar en eso, hermano? Es que Dios no necesitaba a Jonás. Dios no necesita a nadie. Aún las piedras pueden hablar por nosotros. Aún los ángeles del cielo pueden venir y hacer nuestro trabajo. Pero Dios quería tener misericordia de Jonás. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? Tú estás aquí tú estás aquí quizá porque esta es tu segunda oportunidad. Tú estás aquí por su preciosa misericordia. Quizá tú te alejaste, escúchame, quizá tú te alejaste de Dios y te fuiste a Tarsis y te fue mal. Y quizá tú te rebelaste contra Dios y te fuiste en contra de su voluntad, y quizá Él te volvió a regresar. Y tú puedes decir en esta noche, en este día, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. Pero mi pregunta es, ¿solamente Dios quiere tener misericordia de ti? ¿No quiere Dios también tener misericordia de ninivitas en este mundo? ¿Que también Dios quiere darles una oportunidad a ellos de vida?
Claro que quiere. Y para ello necesitaba alguien que proclamara ese mensaje. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Te das cuenta, hermano, que cuando predicamos el evangelio a los perdidos, les estamos mostrando la misericordia soberana de Dios para ellos? No está tocando a su puerta o proclamando en el hospital o donde prediquemos. No está tocando un religioso. Es la gracia soberana de Dios tocando esa puerta, buscando que ese pecador escuche el mensaje. La salvación no es nuestra. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de la iglesia bautista Agua Viva, no se trata de sus miembros, no se trata de su líder, se trata de que el pecador conozca la misericordia que Dios tiene también para ellos, como un día la tuvo para ti y para mí. Eso es de lo que trata el libro de Jonás, la misericordia soberana de Dios. Mis hermanos amados, con esto concluyo. A lo largo de este mensaje, a lo largo de esta serie, vamos a estar viendo algunas cosas puntuales para nuestra vida práctica. Pero yo quiero hacer una exhortación general en base a todo lo que ya en el libro encierra, y es algo que debemos de meditar. Número 1, tú y yo fuimos rescatados por Dios para proclamar también el mensaje de salvación a los perdidos. Tú y yo somos un profeta de Dios. Tú y yo somos un proclamador de Dios para que otros también conozcan el evangelio de Jesucristo. Este profeta desobedeció, pero Cristo como profeta obedeció al Padre. Este profeta huyó a Tarsis, pero Cristo, nuestro profeta, fue a la cruz del Calvario. Este profeta se rebeló contra Dios, este profeta aprendió la obediencia. Este profeta quería que un pueblo pagano muriera. Cristo, nuestro profeta, quiso que todo el mundo se salvara. Y ese glorioso y precioso profeta que vino al mundo, Jesucristo, ha puesto en nosotros su Santo Espíritu para que miremos los campos y vayamos a la mies y oremos por obreros a esa mies. Este precioso profeta puso en nosotros su Espíritu Santo, que uno del fruto del Espíritu es amor, y uno de sus frutos del Espíritu es benignidad, bondad, misericordia. Y que ese fruto que está ahora en nuestro corazón es para que salgamos nosotros y mostremos las maravillas, las riquezas de la misericordia de Dios para esos pecadores que están sin esperanza en este momento. Hermanos, Cristo es el profeta que Dios había preparado para la salvación del mundo. Cristo es el profeta que nos habría de mostrar la misericordia soberana de Dios para este mundo. Como dijo Juan, aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos pudieron ver la misericordia soberana de Dios a través de la vida de Jesucristo. Cuando Nínive conoció el evangelio, conoció el mensaje de arrepentimiento, vieron a un profeta que no conocían su corazón y quizá ellos no podían ver lo que Jonás sentía hacia ellos, quizá una repulsión, un rechazo por ellos, pero Cristo vino y sintió amor y compasión y vio en nosotros como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, el corazón que nosotros debemos de buscar tener no es el corazón como el de Jonás, es el corazón misericordioso y compasivo de Dios. Ese corazón que quiere que todas las almas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ese corazón no lo podemos desarrollar nosotros humanamente, necesitamos al Espíritu Santo. Y qué buena noticia, su Espíritu mora en nuestro corazón. Si no tengo compasión es porque mi carne ha sido la que ha llevado a la contristación, al que el Espíritu Santo, esté contristado. Pero ahora, hermanos, si nosotros buscamos al Señor, vamos en su voluntad, estamos dispuestos a obedecer, estamos dispuestos a someternos a lo que Él quiera, hermanos, Dios hará grandes cosas a través de nosotros.
Seamos siervos obedientes y glorifiquemos a Dios por la misericordia ya mostrada a nosotros. Eso es lo que el libro de Jonás enseña en general. Dios es soberanamente misericordioso y que Dios sigue y seguirá salvando a todo aquel que en Él cree, a todo aquel que se arrepiente, al judío primeramente y también al griego. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Hermanos, si Dios ha hablado a su vida, ¿por qué usted no toma la decisión de acercarse al Señor y decirle: Dios, pon en mí tu corazón, pon en mí esa misericordia, esa compasión? Señor, yo quiero serte útil. Yo quiero que otros también conozcan tu misericordia. Yo quiero que también otros conozcan tu salvación. Iglesia, nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios. Hemos visto que Dios salva. Hemos visto que Dios perdona. Tú lo has experimentado en tu vida. Tú lo has visto. Él te perdonó cuando viniste a Cristo por primera vez. Y quizá en algún momento de tu vida cristiana te apartaste de Él. Y hoy estás aquí otra vez. Tú has experimentado la misericordia de Dios. De esa misma manera, ¿por qué no decirle al Señor: pon en mí ese corazón tuyo para salir a proclamar el mensaje a las almas perdidas? Pon en mí ese corazón tuyo para que también otros te conozcan, para que todos los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podríamos postrarnos y decirle: gracias por haber tenido misericordia de mí? Gracias por haberme salvado. Gracias por haber enviado a tu profeta Jesucristo a consumar esa obra gloriosa en la cruz, que hoy me ha librado de la ira de Dios y me ha reconciliado con Dios. Tú y yo somos una muestra viviente de la misericordia de Dios. ¿Por qué no tener misericordia de otros también? ¿Por qué no tener compasión de otros? ¿Por qué no salir por voluntad, por amor, por gratitud a Dios, pero con esa compasión que Dios tiene, a tocar las puertas de esta ciudad? A los vecinos que vemos, que escuchamos que se pelean mucho enfrente, a los hijos que están en la calle drogados, a los matrimonios que están a punto de separarse, al borrachito que está en la esquina sin esperanza. Acercarnos a ellos, no a darles una moneda, a decirle: Dios te puede perdonar, Dios te puede salvar, Dios te puede cambiar, Dios puede hacer algo en tu vida. Iglesia, a veces es triste que solamente uno o dos salimos a hablar del Evangelio. ¿No es esa la labor de todos los que hemos experimentado la misericordia de Dios? ¿No es ese el mandato que Dios nos ha dado, como se lo dio a Jonás? Ve y pregona y diles: arrepiéntanse para que yo los perdone. ¿No va la gente camino a la ira de Dios como los ninivitas estaban en ese camino? ¿Que no ha sido suficiente la muestra de la misericordia de Dios para ti, para mí, que nos hemos vuelto tan insensibles? Hermano, la insensibilidad es un pecado que hay en nuestro ser. Es la evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa, es la marca de la carne. Pero llenémonos del Espíritu y oremos esta semana: Señor, yo quiero salir a predicar tu palabra. Yo quiero salir a hablar con la gente de Cristo. Yo quiero salir a mostrarle a otros que Dios salva, cueste lo que me cueste.
esté cansado, tenga hambre. Si Cristo, siendo el Rey del cielo, el profeta Jesucristo, dejó su trono de gloria para venir a nosotros, ¿por qué nosotros no dejar algo para cumplir con su gran comisión? Si Cristo, siendo Dios, renunció a sí mismo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Hermanos, que esta semana podamos salir a hablar con otras personas de Cristo y ver la salvación que Cristo también tiene para ellos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este hermoso libro, precioso libro de Jonás, maravilloso. Gracias por recordarme que de dónde me sacaste, y gracias por dejarme ver que tú siempre tuviste en mente salvar a los gentiles, que tú siempre tuviste en mente salvarnos, perdonarnos, limpiarnos, dejar nuestros ídolos para conocer al Dios verdadero, al Creador de los cielos y la tierra. Pon en mí ese corazón, despierta en mí esa pasión por el Evangelio, esa pasión por las almas perdidas. Quita de nosotros esa comodidad y esa ingratitud que no nos dejan salir a hablar con otros de Cristo. Padre, que podamos ver cada domingo en la iglesia el resultado de nuestro esfuerzo por salir a predicar, ver nuevos discípulos, ver nuevas vidas, vidas que están cambiando, así como cambiaste la nuestra cuando llegamos a ti. Despierta esta iglesia, despierta nuestra vida, despierta nuestro ser, y recibe tú toda la honra y la gloria. En Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Vamos.